Buenos días. Con la participación de Alan Freeman empieza la primera intervención del plenario de la mañana con el título general de la economía crítica ante el laberinto de la crisis. El planteamiento del plenario era que la economía crítica, que es plural por definición o casi desde su nacimiento, en este plenario se dieran cita un poco a aportaciones desde los tres enfoques así más importantes que creo que confluyen en la economía crítica, que es economía marxista, la economía feminista y la economía ecológica. Para ofrecernos una visión desde el punto de vista de las contribuciones y perspectivas en este laberinto de la crisis por parte de la economía marxista, contamos creo que con un auténtico lujo de que hoy nos acompañe Alan Freeman. Alan Freeman, que es profesor en la London Metropolitan University de Reino Unido y también en Research Fellow en la Universidad de Manitoba en Canadá, ha sido durante mucho tiempo y sigue siendo una auténtica referencia en la economía marxista. Es un prestigioso experto, aparte en economía marxista, en globalización, en economía política, estudio de desigualdades y también en el campo de la reflexión crítica desde el punto de vista de las industrias culturales. Alan es autor de numerosos artículos, numerosas publicaciones en revistas académicas y numerosos libros también, ¿no? Por citar desde el punto de vista de la economía crítica, pues su texto de Marx, Ricardo y Rafa con Ernest Mandel, o The Politics of Empire, que publicó hace algún tiempo también. Simplemente, y ya para terminar esta breve exposición, darle las gracias de verdad a Alan porque hoy nos acompañe y al final lo que hemos pensado es que después de la intervención de Alan haremos la pausa y después de las dos intervenciones de Lourdes y de Jordi Roca dejaremos el coloquio el coloquio conjunto al final. Sí que tengo que decir, y esto es importante, que para facilitar el coloquio a los tres ponentes se les ha planteado tres cuestiones que es bueno que también el plenario las conozca para que ese debate pueda ser más fructífero o por lo menos el contraste de opiniones pueda ser más interesante. Las tres preguntas que voy a realizar para que todos las conozcamos son las siguientes, que les hemos realizado a los tres ponentes y que en principio ellos, con independencia de que ahonden más en un aspecto o en otro, sí que en principio van a tratar de contestar. La primera pregunta es ¿cuál cree cada uno de los ponentes que es la aportación más relevante a la construcción del discurso económico crítico desde cada una de sus perspectivas, la economía marxista, la economía feminista o la economía ecológica? Segunda pregunta, ¿qué rasgo de la interpretación de ese enfoque de la crisis destacaría para ayudar a la elaboración de un diagnóstico heterodoxo común, si lo hubiera? Y la tercera pregunta que les hemos planteado es ¿qué política o políticas económicas serían necesarias, desde su perspectiva teórica, para contribuir a la salida de la crisis actual? Y si esas políticas serían contradictorias o complementarias con las que plantean otros enfoques críticos. Entonces, con esto hemos intentado un poco acotar el debate y las exposiciones y esperemos, estoy seguro, de que con sus contribuciones lo vamos a lograr. Muchas gracias de nuevo, Alan. Bienvenido a Valladolid y te cedo la palabra. ¿Se oye? Gracias. Y gracias para la introducción tan generosa que casi no me reconozco y para el invito. Agradezco calurosamente por la oportunidad de compartir una de las discusiones más centrales de nuestros tiempos, es decir, cómo la humanidad pueda salir de la crisis exprimida en la quiebra bancaria de 2008. Sale cada día más claro que este choque inicial fue impulsado por una crisis amplia y profunda con dimensiones económicas, políticas, sociales y ecológicas.
una pequeña interrupción comercial, porque se trata de un orden mundial y no solo de una economía mundial, de qué va a hablar mi colega, profesora Radhika Desai, esta tarde. Y como redactores somos parte de un proyecto que se llama Futuro del Capitalismo Mundial, que tiene hasta ahora 4 libros. Somos muy dispuestos a traducir libros desde lenguas que no son conocidas por el mundo angloparlante. Entonces os pido ofrecer cualquier obra que vosotros tenéis que podría ser interesante para traducir, y estamos igualmente buscando traductores para nuestros libros. Y finalmente, una medida a ayudar a la diseminación de ideas críticas es comprar libros. Entonces, un deber activista podría ser de comprarlo. Entonces, voy a empezar aquí. Sí. Empezó señalando que hay una cantidad de cosas, no sé si ustedes pueden ver, pero voy a referir a muchas obras, un cuerpo de obras por diversos autores, y darles todos los argumentos que voy a asumir. Necesitaremos un día y no tengo tiempo, por eso voy a dar un mapa de ruta de la discusión, y refiero a este sitio de web donde voy a poner, con permiso de los redactores de la revista que van a publicar amablemente esta presentación, una bibliografía más amplia, el cual ustedes pueden consultar por las pruebas de las afirmaciones que voy a darles. Empiezo con... ¿qué se hace? Bueno, 15 gráficos que sumarizan todo el argumento. Esto es la proporción del PIB gastado en los Estados Unidos después del último crisis de este carácter, es decir, de los años 20 y 30. Se ve durante la guerra el porcentaje del PIB gastado por el Estado se sube hasta más que 5%, 50%. Y a la vez la inversión privada se bajó hasta 1%. Es decir, el Estado tomó el rol del inversor privado. Esto fue también el punto en el cual la recuperación, la salida de la crisis de 33 empezó, no el New Deal. Con el New Deal colapsó, hubo un nuevo colapso en 37, era la guerra, el punto de recuperación. El tercero es un gráfico que demuestra la tasa de ganancia de los Estados Unidos desde la posguerra, desde la recuperación, con una corrección importante de que voy a hablar. Es añadir en el denominador de la ganancia, de la tasa de ganancia, los activos financieros. Y con esto se ve el debate abrumador que hay entre marxistas, sobre todo los americanos, iba a decir gringos, pero los americanos, se ilusiona. Sigue bajando, sin duda, esta tasa de ganancia. Y voy a señalar que esta es una de las causas principales de la crisis actual. El cuarto es el porcentaje de trabajo en los países dichos adelantados dedicado a la producción de servicios, que ha aumentado desde la posguerra hasta 70-80%. Es decir, no vivimos en un mundo de producciones de cosas. Es un cambio tecnológico social fundamental y que cambia también el campo en el cual el Estado y los invertidores, los capitales, pueden actuar. Señala, voy a sustentar, que la nueva tecnología necesaria para salir de la crisis sería una tecnología
tecnología humana, tecnología de la cultura, de la creatividad y no del despojo de la tierra. Y por eso hay una estrecha relación entre la ecología y la creatividad que yo planteo no es tan reconocido que tenía que ser. El último gráfico, que es de China, demuestra que es una tendencia mundial. Y esto es el último gráfico, es la demanda en Gran Bretaña. Y que demuestra que la mayor parte de los gastos de los familiares promedios en Gran Bretaña ahora son en productos dichos creativos. Era más alto que los gastos sobre alimentos en 94. La diferencia sigue incrementando. Eso es también un cambio central social y económica, porque forma parte de la demanda. Entonces tenemos una nueva fuente de producción, es decir, la producción creativa, una nueva fuente de demanda, es decir, la demanda estética por productos modificados por diseño, que es esto que paga ahora el consumidor moderno, ¿no? Y el problema es este modo de consumir el producto espiritual de los humanos no es generalizado, pero es restringido a una minoría muy pequeña aún de los países dichos adelantados, pero en el mundo muy pequeño. Entonces la tarea de la salida, si no queremos salir con la guerra, es esta extensión universal de capacidad estética y capacidad creativa de la humanidad. Con esto acaba el argumento. Bueno, tenemos 40 minutos y con estos 40 minutos voy a hablar del tema de esta presentación. ¿Qué relación tiene esto con el pensamiento de Marx? Y una otra cosa que es la solución, la salida ha sido producida por Keynes en los años 30 y por eso no es nueva ni es marxista. No quiero decir que los marxistas tienen que oponerlo, por lo contrario. Explica que es una solución obvia, universal, que todo el mundo puede aceptar. Disculpe, esto no era. Destrozamos la belleza del paisaje porque los esplendores no asignados de la naturaleza no tienen valor económico. Somos capaces de apagar el sol y las estrellas, ya que no pagan dividendos. Y habla de Londres y dice que lo necesario es, si hoy tuviera el poder, es seguro que proponía dotar a nuestras ciudades capitales todos los accesorios del arte y de la civilización, hasta los más altos estándares de cuales los ciudadanos de cada uno eran capaces. Es un manifiesto económico, porque él era dueño también de la Galería Nacional y iniciador de la Art Commission, Comisión para las Artes de Gran Bretaña, y economista, y vio una estrecha relación entre las dos, que yo creo que la hora es venida en cuanto esta relación es central para la crisis. Entonces, todo economista crítica, y algunos no tan críticos, podrían ser convencidos de esto. El manifiesto arriba salió Keynes hace 20 años. Pero, ¿por qué esta conexión simple, esta conclusión simple, es conectado con el pensamiento de Marx? Hace falta cuidado con palabras como crisis mundial. La tasa de crecimiento de China nunca cayó por debajo de 8% desde los principios del milenio. De India, 4%. Brasil y Rusia, no obstante sus dificultades, vieron tasas por arriba de 5% durante mucho de la fase actual de la crisis. Países como Vietnam, Kenia mostraron crecimiento entre 5 y 9% por año. Es decir, la crisis estrechamente económica sacude centralmente un pequeño grupo de países, designados desarrollados por la ONU, adelantados por el FMI, y por yo y Radica ya no desarrollando.
Además, las consecuencias sociales, ecológicas y políticas, aún mundial, de esta crisis, originan en este pequeño territorio, conteniendo al máximo 20% de la población mundial. Además, llega a ser reconocido bastante tarde que no se trata de un fenómeno superficial o temporal, sino algo profundo de larga plazo y tanto imprevisto como desconocido por la economía ortodoxa. Tomamos la evaluación de una revista definitivamente no marxista, El Economista inglés, que pueden leer. Una conclusión casi inevitable es que enfrentamos límites internos del sistema capitalista. Ya no se puede seguir inculpando a los comunistas obstructivos, los mexicanos endeudados o los chinos nefastos. Los quienes, con la excepción precisamente de los que siguen creciendo, aceptaron las recomendaciones neoliberales para el libre movimiento de bienes y capitales. El epicentro del terremoto es la parte más capitalista del mundo. Por esto os sugiero, a la teoría económica ya no les sirve para nada seguir desconociendo los aportes de Marx, cuyo objeto central de estudio era las contradicciones internas del modo de producción capitalista. El objeto de este discurso no es una proclamación triunfalista de este hecho, sino un apellido para una reconsideración general de estas ideas ligado a un reconocimiento de su plazo necesaria en la reconstrucción de un cuerpo de teoría económica adecuada para buscar juntos una salida humana de esa pesadilla que se llama la crisis actual. Empiezo con dos términos tanto utilizados como mal definidos en la discusión de muchos economistas de los epifenómenos de crisis. Hablan con frecuencia de efectos de causas endógenas, generalmente del mercado, entre comillas, tal como ascenso y caída del crecimiento, del empleo, de los precios, de las bolsas, activos y monedas. Estos son contrastadas con causas exógenas, que son, por falta de definición más precisa, lo demás. Las diferentes corrientes económicas inculpan distintas causas exógenas según su enfoque. La economía ortodoxa destaca los instintos psicológicos del Homo economicus, los rafianos la estructura técnica, los economistas ecológicos con justificación llaman atención a nuestra interacción con la naturaleza. Los economistas feministas nos entregan una riqueza de elementos nuevos sociales e institucionales. Los keynesianos y los institucionalistas reconocen con justificación gobiernos y bancos como actores económicos, por lo cual la economía política sigue siendo su preocupación central. Yo creo también con justificación. Es que el marxismo, entre comillas, ofrece una visión especial de lo que es una causa exógena. Es que revela una palanca especial, una estaca o unos tempos ligados, que los demás no ven. Creo que no. Marx se distingue reconociendo el conjunto de causas exógenas como económicamente significante. Su contribución distinto, sugiero, era de insistir que la acción humana en relación con este conjunto es organizada por clases y que dichas clases tienen una relación estrecha y económica con fuentes de ingreso y su relación con formas de propiedad. Eso no es contrastado con toda otra forma de interacción exógena, es una manera de encuadrarles. Y nos ofrece una interpretación ya lejos de cualquier concepto reduccionista o vulgar. Y
propuesto por amigos o enemigos de Marx, según lo cual Marx contraponía un análisis clasista, entre comillas, al papel de género, nación, idioma, naturaleza o cultura. Por lo mismo, me permito sugerir, en el espíritu de la siguiente presentación sobre el pluralismo, que la llamada economía marxista no existe. Hay marxistas, hay economistas, aún hay economistas marxistas, pero una sola economía marxista no puede existir, porque ellos no se acuerdan ni en la economía ni en el marxismo, y no deben. La época heroica del marxismo clásico, es decir, la época revolucionaria de 1870 hasta 1920, 30, quizás en ciertos casos 40, fue caracterizado por una fecundidad de ideas conflictivas que condujeron los movimientos de resistencia a un pluralismo instintivo, impuesto por luchadores que tuvieron que llegar a sus propias conclusiones tomando en cuenta todas posibles explicaciones de su predicamento. Hay un contraste total entre esta experiencia muy creativa de ideas y la manera actual en que se estudia Marx, lo que permanece más o menos sacerdotal, dado por expertos autoapuntados y recibido por estudiantes pasivos. Las clases trabajadoras de la época heroica adquirían su conocimiento por vía del pluralismo. Con esto adquirían una capacidad de actuar que, siendo dueños solo de sus propios cuerpos, inclusive sus cerebros, no podían comprar. Tal conocimiento, siendo superior a lo de la burguesía, los luchadores se volvían capaces de cambiar el mundo por el mejor. Es por eso que persisto con una afirmación no tan popular con mis colegas marxistas. La falta de un pluralismo marxista consecuente es el obstáculo principal al reconocimiento necesario de las ideas de Marx en nuestro siglo. Cualquier persona puede nominarse marxista, es un derecho humano. Problemas empiezan cuando dichas personas se nominan representantes del marxismo. Estas palabras mismas niegan el derecho de cualquier otra persona que no se acuerde con él de denominarse marxista. Tales autodeclaraciones expulsan del proceso científico una actividad clave, el escoger entre teorías contrastadas o interpretaciones contrastadas para su capacidad de explicar los hechos y los textos. Es decir, toda la idea que tienen los ortodoxos, con su insistencia absurda, que solo tenemos que considerar una sola explicación del mundo económico, ha convertido la economía desde una ciencia que contempla una multiplicidad de explicaciones y escoge experimentando la capacidad de estas explicaciones de los hechos observados, han convertido esta ciencia en religión, incapaz de entender la menor detalle de lo que estamos viviendo. El monoteoreticismo marxista, igualmente destructiva, toma una forma diferente. Mientras los ortodoxos afirman que solo ellos entienden el mercado, los marxistas afirman que solo ellos entienden Marx. Esto conduce a una elisión fatal entre la teoría del marxista y las ideas mismas de Marx. El marxista típico ofrece sus propias ideas, que con frecuencia son ajenas de los de Marx, como si fuesen las ideas de Marx. De esto extrae autoridad, pero lamentablemente Marx lo pierde. Así, privados de la posibilidad de distinguir su teoría del economista de la de Marx misma, sus escuchadores pierden el derecho de escoger entre las dos. Esto es más central para esta discusión que quizás imagináis. La interpretación académica casi universal de Marx, lo de Burkevich, Sweezy
Okishio, Morishima, Samuelson, Pasinetti, Steedman, Leibman, Brenner, Roma, Scheik, Foley, Fine, Sadfiglio, Lapavitsas, Keane y muchos otros, nos presenta una Marx cuya teoría del valor es una versión del equilibrio general. Pero las teorías del equilibrio no pueden explicar el aspecto central de esta crisis, la caída empírica de la tasa de ganancia en los países industrializados, conduciendo a la pérdida de la fuente de demanda central para la acumulación, la inversión. En vez, los capitalistas se convierten más y más en puros especuladores financieros. Esta explicación es matemáticamente imposible, como mostró Okishio en su famoso teorema de 1968, bajo la suposición de equilibrio, tomando para la versión oficial esta reinterpretación de Marx como walrasiana fallecida. Parece que su teoría no prueba, entre comillas, de manera coherente su propia explicación para la crisis y que no hay que tomarlo en serio. Pero una interpretación diferente, lo de la Escuela Interpretación Temporal, TSSI, nos permite descubrir en Marx una explicación obvia y simple que, sostengo, explica múltiples aspectos de la crisis actual. Explica que las inversiones pasadas se vuelven reclamaciones sin límite sobre porciones de una ganancia anual, limitada por el tamaño de la población activa. Este proceso puede ser superado solo si, en grandes crisis, este capital excesivo es eliminado por una desacumulación forzada, es decir, crecimiento negativo, o si el Estado reemplaza el capitalista, como el Estado americano entre 38 y 44, y como en estados desarrollistas como China de hoy. La recuperación de tales explicaciones simples, profundos, del pensamiento enterrado por el monoteoreticismo o de los marxistas y de la ortodoxia, es para mí una razón principal que planteo como tarea para la económica crítica dentro de una lucha generalizada por el pluralismo de teorías, una lucha para una fecunda pluralidad de interpretaciones de Marx, Keynes o cualquier otro. Recomiendo especialmente en ese sentido una edición especial de julio de este año del Cambridge Journal of Economics, dedicado a la cuestión de la reinterpretación Whiggish. Decimos Whiggish, pero hay que leer la revista para ver lo que significa. Y el proyecto de Samuelson, que llamó Out of the Closet, a Whiggish Program for Economics, lo que ha sido implementado por los economistas de hoy, con su monoteoreticismo, con su desconocimiento de toda teoría del pasado, etcétera, como sabemos. Y en esta edición colaboramos 8 economistas viniendo de múltiples disciplinas y escuelas. Esta presentación, entonces, mi presentación, es una tentativa personal de entender algunos aportes que podemos encontrar en Marx, mostrando cómo nos ayudó a llegar a salidas posibles, prácticas, justas y sostenibles de la crisis. Voy a explicar tales ideas tratándoles como unas entre diversas alternativas, dando las razones para mi propia elección. Cedo a mis escuchadores, a vosotros, el derecho, además el deber, de escoger por vos mismo entre ellos mientras averiguando mi argumento. Pero, ¿cómo se puede averiguar una interpretación? Los TSSI afirmamos que una interpretación no es subjetiva. Se debe basar, como cualquier encuesta científica, en evidencia.
Esto puedo ilustrar a través de un debate muy reciente, aunque de origen anciano. Las crisis capitalistas, aun su colapso, ¿es inevitable o no? Esto es una idea generalizada entre los dichos teoristas de Zusammenbruch o colapso inevitable, asociados quizás injustamente con Grossman, con Luxemburg, y he encontrado hoy día en escritos sobre la tasa de ganancia, el más reciente siendo Roberts y Carcetti. Esta idea tiene su contraparte en conceptos neoclásicos de la optimalidad del mercado y el progreso inevitable del capitalismo, sobre todo la dicha teoría de la globalización, justamente caracterizada por Radek Desai como la teoría más fatalista de la historia del pensamiento social. El concepto de progreso inevitable no es ausente del pensamiento de los marxistas. Cuando enfatizamos la capacidad revolucionaria y transformativa del capitalismo, omitiendo del cuento sus capacidades destructivas. Una discusión más sofisticada se encuentra en un debate a la periferia de la economía, pero central para una comprensión de las causas de la crisis, sobre ciclos y ondas largas, asociado con el gran pensador y compañero mío, Ernest Mandel. Un debate abrumador durante los años 20 tuvo lugar entre Kondratiev y Trotsky. Según el primero, caídas de larga plaza, caídas económicas de larga plaza, 1825 hasta 1848, 1873 hasta 93, 1918 hasta 1929 y poco más, serían necesariamente seguidas por recuperaciones, como el boom de la posguerra, reflejando mecanismos automáticos del capitalismo. Trotsky, por lo contrario, afirmó que las recuperaciones resultaron de grandes acontecimientos políticos e históricos, guerras, golpes, revoluciones, etc. Es decir, para una parte de este debate, las causas de la recuperación y la caída eran ambos internas, endógenas. Para Trotsky, la caída era endógena, la recuperación exógena, necesita una intervención humana. Claro que es muy central por la salida de la crisis. La línea de la austeridad dice, en lo esencial dejamos el mercado para hacer lo que quiere y va a recuperar automáticamente. Planteo que no es la verdad. Miramos los hechos, no está recuperando. Entonces, ¿qué forma de intervención sería necesaria o posible para una salida? La conexión con la discusión anterior entre causas exógenas y endógenas es entonces intuitivamente bastante clara. Si una ley no es automática, debe significar que podemos superarlo por voluntad. Pero si hay tal cosa como una ley interna o una cosa interna de la crisis, tendrá que excluir la voluntad. Dado que esto debe actuar a través de instituciones como estados, bancos, cultura, clases, familias, naturaleza y toda la gama de formas tomadas por la acción consciente de los seres humanos en relación con su ambiente. Esta intuición, claro, ya no es riguroso, pero clarificarlo, seguimos precisamente con una cuestión central de interpretación. Críticas simpáticas como Lukács encuentran en Marx una concepción de ley que se presta a un supuesto materialismo mecánico. La idea que el funcionamiento de la historia sea automática y que no podemos evitar sus consecuencias. Desde una primera mirada parece razonable. Marx escribe de su intención de poner al descubierto la ley de moción económica de la sociedad moderna. Es simple, ¿no? Como las leyes de Newton
o Maxwell que describan la moción de las estrellas y sus emisiones lucíferas. Las leyes del economista prevén la moción de la economía y sus emisiones monetarias, inclusive sus ciclos y su crisis y sus eclipsos. Pero la estrella más magnífica de los cielos no protesta su destino, ni sueño evitarlo, ni puede. Si rechazamos la idea ortodoxa que nuestro deber es entender y imponer lo que los mercados dicen, deberíamos seguramente rechazar la misma idea vestida de marxismo. Tal rechazo se apoya en un base simple. El mercado es una creación humana. Si el mercado priva a un ser de alimentos, podemos, y sostengo, debemos imponer nuestra propia ley, la del derecho humano a vivir y a realizar su naturaleza. Si el mercado priva a uno de atención adecuada para su salud, imponemos una ley que le lo garantice, tal para empleo, educación, domicilio, en sumario, en todos los derechos reconocidos por las Naciones Unidas en su Declaración de 48. Aún más sostengo, una salida de la crisis exige una ley que garantice algo más, las condiciones posibles ya generadas por el capitalismo, a presente disfrutada por una pequeña minoría, pero extendida por acción voluntaria como derecho a todos los ciudadanos del planeta, los derechos de cuidar uno por otro y ser cuidado, a crear un ambiente sustentable, sostenible, el derecho a la cultura y desarrollo de todo aspecto espiritual, estética y creativa que nos define como humanos. Por lo tanto, impondremos la instauración general de la tecnología moderna que sostenga aquellos derechos. Es decir, no es una visión ascética. La capacidad creativa de los humanos de hoy día va con una nueva tecnología, no en contra de esta nueva tecnología. Pero esta nueva tecnología, como demuestra Swilling de Sudáfrica, conjunto con la disminución del despojo del uso de recursos. Es decir, buscamos un crecimiento humano de la capacidad del trabajador, como se enseña Marx, nos dice Marx, el creador del valor a un capitalista. Por lo tanto, impondremos, el límite acabado por el capitalismo, sostengo, mantiene su incapacidad de crear tales condiciones universales. En realidad son necesarias para su continuación. Esto es una contradicción profunda. El capitalismo actual no sabe garantizar las condiciones mínimas para su propia sobrevivencia. Nos quiere decir que no quiero decir que no puede salir de la crisis, ha salido en el pasado, pero con un costo enorme, coste humano enorme a través de la guerra y el fascismo. Lo necesario es actuar para realizar una salida diferente, una salida humana. Este problema no es más grande, es aún más grande para los capitalistas de hoy que en los años 30, por todas las razones dadas. Hasta ahora no han tomado las acciones mínimas necesarias para compensar la pérdida de inversión productiva resultando de la caída de la tasa de ganancia. Medidas exógenas, tal como el uso extendido del Estado para reemplazar la inversión perdida o un ajuste de las desigualdades entre los países de Europa, que es por debajo de su casi desintegración económica de hoy día. Tanto menos son capaces de aceptar un nuevo orden internacional basado sobre una igualdad real entre naciones, del cual hablará Radhika Desai, o de sustituir modos de crecimiento basado sobre la creatividad y capacidad humana. Entonces, una salida humana exige la sustitución de leyes nuevas,
bajo cuales los derechos de la propiedad privada e individual serán subordinados a los derechos sociales y no como ahora al revés. La verdadera cuestión de interpretación, entonces, no es si tales acciones obedezcan una dicha ley económica, sino si o no representan una ley alternativa, práctica y consecuente, si van a conducir al caos o a un futuro en el cual tales derechos forman una nueva ley y en lo cual los capitalistas, los que se quedan, tendrán que someter en su turno. Establecer tareas viables y prácticas no es solo el trabajo de marxistas, sino de todo economista crítica, aún toda la humanidad, sobre todo los luchadores y la resistencia contra la opresión hecho por el capitalismo moderno. Con estas observaciones volvemos a la pregunta inicial. ¿Ese concepto se encuentra o no en las ideas de Marx? Un principio hermenéutico nos informa que sí, una interpretación debe hacer sentido de las ideas de un pensador en su totalidad. El mismo Marx proponía un manifiesto comunista que propuso precisamente lo arriba, lo que he dicho, las llamadas violaciones despóticas del derecho de la propiedad, es decir, la imposición por vía de acción consciente de la humanidad de una nueva ley de sociedad. Marx, heredor de una gran tradición emancipadora y revolucionaria de su siglo y el anterior, que levantó la libertad hasta un principio realmente universal, por su insistencia en la igualdad material, nunca hubiera podido propuesto o aceptado la idea de una ley social como algo al que se debe someter. Eso es una importación positivista. Para Marx, una ley social es algo que por acción consciente teníamos que superar con leyes conscientes. Entonces, ¿por qué llamarlo una ley? Precisamente, sugiero, por el identificar las condiciones históricas en las cuales esta ley, la ley de moción de la economía moderna, se impone en las individuos. Las condiciones que pesan como una pesadilla sobre los cerebros de los vivos. Estas condiciones Marx describió extensivamente, las llamó fetichismo de las mercancías. Esta significa en breve que el mercado oculta las relaciones entre humanos y las presenta a nuestro conocimiento como relaciones entre mercancías, entre cosas. Percibimos las múltiples interacciones humanas que nos traen una taza de café, un ordenador o bien una señal electrónica como una serie de procesos y procesos de producción inánimo. Es decir, la distinción entre causas endógenas y exógenas se vuelve el más coherente si aplicamos este concepto del fetichismo de mercancías para destacar las causas endógenas o internas de lo demás, en cuanto que son escondidos por la operación del mercado. Dichas causas parecen internas. Se presentan a nosotros como si eran algo que no se puede evitar, precisamente porque no los reconocimos, porque los tomamos como relaciones entre cosas cuando realmente son relaciones entre personas. Las misteriosas causas exógenas son precisamente la mano visible de la sociedad y sus clases, actuando para sustituir sus propias leyes para las leyes escondidas del mercado. Esta idea aplicamos conjunto con la idea de acción colectiva a través de instituciones y sobre todo clases que señalé al comienzo. Ofrece un concepto de libertad sumamente superior al concepto de libertad puramente individuo promovido por Hayek. Con Marx reconocemos la libertad de todas como condición para la libertad de cada uno.
volveremos a este punto. Pero quiero clarificar una consecuencia más científica que ilustra la importancia de una hermenéutica científica y a la vez nos ayuda a encuadrar la cuestión que son las causas de la crisis. Y supongo que tengo algo como 8 minutos más. Sí. Bueno, me refiero al debate alrededor de un artículo reciente de Michael Heinrich, en el cual reprocha a Marx de no haber ofrecido una teoría de la crisis, o de crisis en general. La base de esta reprocha es central. Sostiene que Marx no hubiese probado que la tasa de ganancia debe inevitablemente caer. Marx, por lo contrario, como explicamos en nuestra respuesta, ofreció una explicación para un fenómeno observado por casi todos los economistas de su tiempo. Esto es la caída observada de la tasa de ganancia. Esto sostengo es la función general del análisis económico. Este cambio pequeño tiene consecuencias enormes para la función de un economista. Significa que empezamos siempre con hechos, no con formulares matemáticas y no con prejuicios preformados. Dado que todo estudiante de economía aprende que la tasa de ganancia es el precio de la inversión, ¿no sería quizás un poco razonable investigar el curso empírico de este precio? En este respecto os dirige al trabajo del economista argentino Esteban Maitó, que nos ha hecho un gran servicio mostrando series para la tasa de ganancia en una gama de países durante periodos de 50, 100 y aún 150 años. Estas series ilustran 3 aspectos centrales de las crisis del pasado, porque ha habido crisis como esto en el pasado. Primero, caídas de la tasa de ganancia de largo plazo repitan en la historia. Segundo, son asociados con la disminución típica de todos los indicadores económicos, crecimiento, empleo, durante las grandes crisis. Tercero, en determinados momentos de la historia, el capitalismo, generalmente a nivel mundial, inversa la caída de esta tasa. Y la munición del rendimiento económico iniciando un periodo de 20 años o más de boom. Estos hechos han producido 3 grandes posibilidades teóricas, todos son encontrados en el marxismo. Primero, que la caída es endógena, tal como la recuperación. Segundo, que ni la caída ni la recuperación son enteramente endógenas, sino se deben a ciclos de carácter puramente exógeno, como cambios de modo de acumulación o modos de regulación o estructuras de acumulación. Tercero, lo que propongo yo, que la caída es endógena, pero las condiciones para recuperación son exógenas. En el espíritu pluralista no quiero descartar los primeros 2, solo quiero señalar la legitimidad del tercero y su capacidad de explicar los hechos. Defiendo esta tesis sobre la base de los hechos, 2 hechos. Primero, la actualidad y coincidencia entre la acción del Estado en la economía e el régimen de la acumulación. Era precisamente durante la guerra, con un gasto gubernamental de 53% y un muy alto nivel de inversión y producción estatal, que los Estados Unidos recuperaron. Son precisamente estos países en que el Estado juega un rol muy elevado, tal como China, pero también India, con su sistema bancario centralizado, con control del capital, con 13% de su economía en manos públicas, que vemos las tasas de crecimiento más grande y más estable. Dado estos hechos, buscamos una explicación enraizada en la teoría, naturalmente. No soy empiricista. Empírica no quiere decir que no utilizamos la teoría.
Insisto que empezamos con los hechos porque, como señala Marx, si una teoría no explica los hechos, es una falsa teoría, es muy simple, ¿no? Es una teoría diferente, es falsa. Y no es difícil. Precisamente la producción estatal, con todos sus defectos, opera sobre la base de una ley no mercantil, No entra en el proceso de ecualización de ganancias. En efecto, no genera ganancias, sino servicios o productos utilizados como servicios, directamente para sus consumidores, o sea, el público, o sea, los soldados. Con esta observación podemos esbozar la solución alternativa. Hay que buscar formas de inversión directa en la economía, organizada públicamente por cualquier organización, o sea, nacional, provincial, de ciudad o de tipo cooperativo, que desarrolle la nueva tecnología que puede impulsar el crecimiento económico y sustituir estas formas de intervención, de actuación, de producción económica de la inversión privada, bajo la ley de derechos humanos superior al derecho individual del invertidor. Y acabo con esto, que es la nueva tecnología más adelantada de nuestro mundo, precisamente los seres humanos, sobre todo su capacidad creativa, lo que llamo high-end labor, trabajo adelantado. En correspondencia con esto hay que desarrollar las nuevas fuentes de demanda, apreciación estética y espiritual que ya constituyen la demanda principal de una sección minoritaria de la población mundial, pero con la aplicación masiva de nuestras fuerzas colectivas podrían ser y sería el patrimonio de todos. Gracias a todos.